el más conocido en microbiología, toda vez que Robert Koch y Louis Pasteur, que son los padres de la microbiología, empiezan estudiando bacterias porque era lo que tenían a la mano. Contaban con microscopios y contaban también con algunos medios de cultivo rudimentarios que permitían, de cierta manera, poder reproducir in vitro algunos de estos microbios, por lo menos la gran mayoría. Entonces, el objetivo para esta segunda unidad que empieza hoy es poder conocer los factores de virulencia y también los mecanismos de patogenicidad de las bacterias de importancia médica. Evidentemente ya no vamos a hablar de bacterias de microbiota, vamos a hablar de bacterias que producen enfermedad, bacterias llamadas también patógenas. Y para hablar de patogenicidad, que en concepto significa la capacidad que tiene el microbio para producir enfermedad, es necesario que desarrollemos primero el concepto de patogenicidad bacteriana en cuanto a sus mecanismos y también revisemos algo acerca de los factores de virulencia. Es por eso que nuestra clase tiene estas 4 partes. Empezamos con los mecanismos de patogenicidad bacteriana, luego hablaremos de los cocos gram positivos, de los bacilos gram positivos y de algunos cocos gram negativos. Vamos a empezar con los mecanismos de patogenicidad bacteriana. Estos mecanismos de patogenicidad bacteriana son desarrollados por todas las bacterias que producen enfermedad. Algunos microbios tienen varios mecanismos, otros tienen pocos mecanismos. Evidentemente, mientras más mecanismos tengan, mucho más patógenos serán y mucho más peligrosos también para nosotros. Hemos revisado en clases anteriores los conceptos asociados a las relaciones simbióticas entre el microbio y nosotros. Hemos hablado sobre todo de aquellas relaciones que significaban beneficio o eran indiferentes, en el caso del comensalismo y el mutualismo. Pero ahora nos vamos a enfocar solo en la parte del parasitismo, aquella relación biológica en la cual una de las especies, que es el hospedero, sufre daño. En este caso, el hospedero somos nosotros, los humanos, y la otra especie, que es el microbio, la bacteria, obtiene beneficio. Un beneficio que se ve traducido en la facilidad que tiene la bacteria para encontrar un lugar donde vivir y también para encontrar comida con la cual alimentarse. Esa relación parasítica, esa patogenicidad bacteriana, puede evidenciarse en realidad en cualquiera de nuestros tejidos. No es necesario un tejido o un órgano en particular, puede ser en cualquiera. Y nos vamos al ejemplo. La imagen que vemos aquí, me está señalando la manito, corresponde a una patología que afecta la piel y el tejido celular subcutáneo, llamada fasciitis necrotizante, donde la bacteria prácticamente destruye toda la región de la piel a través de sus enzimas bacterianas que destruyen el tejido para poder obtener nutrientes a partir de allí. Pasa lo mismo con las bacterias que causan infecciones respiratorias, como la neumonía. Pasa lo mismo con bacterias que causan infecciones del tracto urinario o aquellas que causan infecciones en la parte gastrointestinal, evidenciadas sobre todo como diarreas. Entonces, estos microbios, evidentemente patógenos, logran producir daño en nosotros. Ese daño puede ocurrir en cualquiera de nuestros órganos, tejidos o sistemas, por eso dice allí a cualquier nivel, siempre que logren superar nuestras defensas. Como vimos en las clases anteriores, tenemos un sistema de defensa muy bueno, pero que a veces no es suficiente para poder controlar a los diferentes microbios a los cuales nos vamos a enfrentar. ¿Y eso por qué? Porque el microbio, la bacteria en este caso, tiene dentro de sus componentes, dentro de su estructura, una serie de elementos que va a utilizar en contra de nosotros. Esas estructuras microbianas, a veces son productos microbianos, como las toxinas, se denominan factores de virulencia. Entonces, los factores de virulencia son las
estructuras microbianas o productos microbianos que incrementan la capacidad patogénica del microbio. Mientras más factores de virulencia tenga, más patogénico será. Ahora, observemos esta lámina. Esta imagen nos muestra el dibujo de una bacteria cualquiera. Es una bacteria cualquiera, es una bacteria modelo. Esta bacteria modelo tiene sus partes. Voy a acercar un poquito para poder examinar esta parte de aquí. Esto que estoy señalando, estos pelitos que se ven aquí, se denominan pilis. Pilis o fimbrias también se les llama. Son apéndices formados por proteínas llamadas pilinas que están ubicados en la parte más externa del microbio, la parte más externa de la bacteria. Es una estructura bacteriana y que le sirve al microbio para poder desplazarse, sobre todo desplazarse sobre los tejidos, y también le sirve para poder adherirse al tejido. Un mecanismo de patogenicidad importante es justamente la adhesión. Sí, María Teresa. Doctor, disculpe, ¿la clase de ahorita se está grabando? No tengo el permiso para grabar, me sale allí en el anuncio que no hay permiso para grabar la clase. Ya, así me sale en el Meet, aquí en la parte de la programación, cuando yo le pongo en los puntitos, me sale que no hay permiso para grabar. Entiendo que así lo programa la universidad, porque no lo hemos programado nosotros, lo programa la universidad. Ya. Aquí arriba hay uno que dice grabación no disponible, no tienes permiso para grabar esta videollamada. ¿Ya? Ya, doctor. Ok, continuamos entonces. Esta estructura, que es el pili, tiene un elemento que le va a servir, repito, para moverse, para desplazarse, y también va a servir para que el microbio pueda adherirse al tejido. Un ratito en la pausa, recordando, hay una opción para poder grabar en nuestra propia computadora. No me acuerdo si es Windows H o Windows Función H, algo así, pero hay una opción donde yo puedo grabar el video que estoy mirando en mi propia computadora. A ver, intenten de repente por allí en sus computadoras para que puedan tener la clase y repasarla, no hay problema allí. Pero yo de aquí, repito, no puedo activar esa opción, no tengo ese permiso. ¿Ya? Bien, seguimos entonces. Les decía del pili, les hablaba de la estructura y de la finalidad para que usa el pili el microbio, para desplazarse y para adherirse. Pero en este caso, el pili es un factor de virulencia. Y el desplazamiento o movilidad y la adhesión vienen a ser los mecanismos de patogenicidad. O sea, en resumen, el factor de virulencia es la estructura o el producto microbiano y el mecanismo de patogenicidad es la manera, la forma mediante la cual el microbio usa ese factor de virulencia. O sea, cómo usa su arma, ese es el mecanismo de patogenicidad. Y podríamos mencionar también, por ejemplo, otro ejemplo, ¿no? Las toxinas. Las toxinas son productos del microbio, el microbio las fabrica y luego las secreta al exterior. Entonces la toxina es un factor de virulencia. ¿Para qué las usa? Las toxinas son utilizadas primero para dañar a la célula hospedera, pero no para dañarla por dañarla, sino para poder destruirla y obtener nutrientes a partir de ella. Y también puede utilizar a las toxinas para desactivar la respuesta inmunitaria, que es otra estrategia importante. Pues este es otro ejemplo de que la exotoxina es un factor de virulencia y las utiliza en dos mecanismos, para dañar la célula hospedera y también para desactivar la respuesta inmunitaria. Y así podríamos mencionar para cada una de las partes del microbio y los correspondientes usos o mecanismos de patogenicidad que van a expresarse para las adhesinas, para la cápsula, etc. Entonces, el microbio llega a tener contacto con nosotros, invade, de cierta manera, nuestro ambiente, expresa moléculas de adhesión, de hecho tiene que adherirse a nuestro tejido. Esas moléculas de adhesión microbianas suelen ser estructuras especializadas y ubicadas en la parte más superficial del microbio,
y de esa manera coloniza nuestro tejido. Al colonizar nuestro tejido ya nos está produciendo, se está instalando en un lugar que no es propio. Entonces nuestro sistema inmune va a tratar de eliminarla, pero la bacteria hábilmente va a evadir la respuesta inmunitaria, ya sea ocultándose, escapándose o simplemente enfrentando la respuesta inmune. Y producto de esta colonización, de esta invasión, termina causando daño tisular, pero ese daño tisular tiene la finalidad de poder acceder a la comida, poder acceder a las fuentes de nutrientes, con la capacidad de poder crecer y luego reproducirse. Ahora, el microbio tiene que ingresar por algún lado. Existe una puerta de entrada, que es lo que yo coloco aquí. Las puertas de entrada microbianas de las bacterias para nosotros son básicamente dos: la piel y las mucosas, que coincidentemente son las estructuras nuestras que tienen contacto con el exterior, porque por allí va a ingresar el microbio. Evidentemente la piel sana no, tiene que ser la piel dañada, ¿no? Por un corte, una abrasión, una quemadura. La piel sana no puede ser atravesada por ninguna bacteria. De hecho, no hay bacteria capaz de atravesar la piel sana, no puede. Y las mucosas sí son anatómicamente mucho más vulnerables, tienen otro tipo de estructura y permiten el abordaje microbiano tanto en la mucosa respiratoria, intestinal, geniturinaria, inclusive la conjuntiva. Una vez que el microbio ingresa y utiliza estas puertas de entrada de acceso casi exclusivo, por ejemplo, las bacterias que causan infección urinaria ingresan por la mucosa geniturinaria, no lo hacen por la conjuntiva. Las bacterias que producen infección respiratoria ingresan por la vía respiratoria, no lo hacen por la vía intestinal o por la piel, o sea, es por la vía respiratoria. Entonces, tienen este tipo de puerta de entrada específica y a partir de allí desarrollan sus mecanismos de patogenicidad. Estos mecanismos de patogenicidad yo los divido, es un gráfico que yo hice, los divido en dos grupos. Aquellos mecanismos de patogenicidad denominados de fase temprana o de fase inicial, que corresponden justamente con la infección, y aquellos mecanismos de patogenicidad de fase tardía, que están aquí en verde, y que se corresponden con la fase de enfermedad. Recuerden que la infección y la enfermedad no son lo mismo, eso lo vimos en la primera, en la segunda clase. Entonces, dentro de los mecanismos de patogenicidad de la fase temprana o de la infección está pues la adhesión, ¿no? Que es de hecho el primer mecanismo en expresarse y es obligatorio. No hay bacteria que no se adhiera al tejido, sino imagínense una bacteria que quiera o deba producir infección urinaria y no se adhiere al epitelio geniturinario, pues va a ser arrastrada con la orina. Lo mismo le sucederá a una bacteria que cause infecciones respiratorias. Si no se adhiere al epitelio respiratorio, va a terminar siendo atrapada por el moco y probablemente eliminada con este mismo moco o por el movimiento de los cilios. Entonces, el microbio, la bacteria, necesita obligatoriamente adherirse a nuestro tejido, a nuestro epitelio. Es por eso el primer mecanismo en expresarse. Y a partir de allí invadirá nuestros tejidos y luego, producto de la necesidad de acceder a fuentes de nutrientes, terminará destruyendo nuestros tejidos, liberando enzimas y, como no, escapando de la respuesta inmunitaria, pues si no sería destruido. Entonces, estos mecanismos de patogeneidad que estoy colocando son mecanismos en general. Cada especie microbiana tiene sus propios mecanismos, cada especie microbiana desarrolla mecanismos muy particulares que los hacen característicos y es por eso que los estudiamos en microbiología. Estos mecanismos de patogenicidad nos ayudan a entender cómo es que se produce la enfermedad y por qué se produce tal o cual síntoma asociado a una determinada patología. Finalmente, el microbio va a tener que salir de nuestro cuerpo, a diferencia de las infecciones causadas por virus, donde el virus se queda a vivir en el hospedero, la bacteria sale del cuerpo y generalmente lo hace por el mismo sitio por donde entró. Por ejemplo, una bacteria que produce infección urinaria y que ingresó por la vía geniturinaria, pues saldrá con la orina.
La bacteria que produzca infecciones digestivas saldrá con las heces y así sucesivamente. Esas puertas de salida generalmente se corresponden con las puertas de entrada microbianas. La biopelícula. La biopelícula es una estructura microbiana formada por una asociación de estos microbios. La biopelícula es un elemento de patogenicidad formidable, en realidad es un factor de virulencia la biopelícula, que garantiza la supervivencia microbiana aún en ambientes adversos o en condiciones adversas de sobrevivencia. La biopelícula puede formarse tanto en una superficie viva como en una superficie inerte. La biopelícula tiene fases en esa formación. Ustedes están observando allí 5 fases. La primera, que es la fase de adhesión inicial, ocurre cuando la bacteria llega a una superficie, sea esta viva o inerte, y se adhiere a esta superficie utilizando enlaces débiles, que luego se transforman en enlaces no covalentes y en enlaces irreversibles. Empieza a crecer el microbio en cantidad, en población, y luego se establece una comunicación entre los microbios que se encuentran en esa biopelícula en formación a través de la detección de algunas sustancias que el microbio produce. Entonces, esta comunicación, se llama así, comunicación entre bacterias, le permite a la bacteria poder censar, poder saber cuántos microbios hay a su alrededor y de esta manera activar una propiedad que ya se llama justamente así, quorum sensing, ¿no? Quorum con Q, de quórum, el quórum de las asambleas, y sensing de censar, con S, las dos. Este quorum sensing le permite al microbio poder, al mismo tiempo, todos los microbios que están allí, empezar a sintetizar una matriz extracelular compuesta principalmente de azúcares, lo que viene a ser la matriz de la biopelícula, justamente, una sustancia gelatinosa que envuelve al microbio y le garantiza estabilidad y adherencia. Esta biopelícula se adhiere a las superficies. Puede adherirse, por ejemplo, al diente. Puede adherirse también a algunos elementos que colocamos en los pacientes como parte de sus tratamientos, como sucede con las sondas urinarias, como sucede con los catéteres venosos, como sucede con los tubos endotraqueales. Entonces, la biopelícula se puede formar también allí. Esa biopelícula va a ir creciendo, va a ir madurando, hasta alcanzar un punto máximo donde la biopelícula va a empezar a dispersarse. Microbios van a expresar nuevamente esta propiedad del quorum sensing, pero esta vez para poder liberar enzimas que destruyan a la matriz extracelular, permitiendo, como ven ustedes en la imagen, que los microbios que están en la superficie puedan salir y desplazarse a otro lugar para empezar de nuevo con el proceso. Esta biopelícula es un factor de virulencia importante que le permite a la bacteria no solamente adherirse a los tejidos, porque es una estructura de adherencia, sino también le permite sobrevivir, porque esta biopelícula y esta matriz extracelular tienen una estructura porosa. Esa estructura porosa permite el pasaje del agua, hay canales para que discurra el agua, y además esta biopelícula, por la forma que tiene, no permite el ingreso ni de antibióticos ni tampoco de elementos del sistema inmunitario. Entonces, la bacteria está protegida prácticamente dentro de esa biopelícula. Ahora, dentro de la biopelícula también ocurren otros fenómenos interesantes, por ejemplo, de intercambio genético. Son los denominados mecanismos de transferencia horizontal, mecanismos mediante los cuales la bacteria puede compartir parte de su genoma, sobre todo aquel genoma que codifica factores de virulencia que representan ventaja metabólica, ventaja evolutiva. ¿Como cuáles? Como por ejemplo la capacidad de resistir a la acción de determinados antibióticos. Entonces, imagínense, la transferencia genética es un fenómeno que se da naturalmente, pero de forma vertical, o sea, de padres a hijos.
Pero imagínense ustedes si pudiésemos hacer eso nosotros. Significa que el día de mañana uno de sus compañeros que tiene el cabello lacio quiere tener el cabello rizado. Entonces el que tiene cabello rizado agarra uno de sus genes y se lo da, se lo transfiere. Y la persona al día siguiente ya tiene el cabello ensortijado. Entonces, eso es lo que sucede con los microbios, eso sucede con las bacterias. Pueden transferirse esos rastros genómicos, esos elementos genómicos dentro de la biopelícula, garantizando la adquisición de ventajas evolutivas que le permiten vivir durante mucho más tiempo. Esos mecanismos de transferencia horizontal, por ejemplo, tenemos a la transformación, ¿no? La transformación que consiste en la captura o la internalización de un segmento cromosómico de una bacteria ya muerta, la transducción, la cual hay un virus de por medio, un virus bacteriófago, y la conjugación, que es quizás el más conocido, mediante el cual las dos células toman contacto y una célula le transmite a la otra un segmento de genoma, generalmente extracromosómico, llamado plásmido, y que codifica muchos factores de virulencia. Entonces, la transferencia horizontal es importante. Visto entonces el concepto de patogenicidad bacteriana y de factores de virulencia, vamos a ir ahora a los ejemplos. O sea, vamos a desarrollar un grupo de microbios y vamos a ir señalando cuáles son esos factores de virulencia y cuáles son también sus principales mecanismos de patogenicidad. Vamos a empezar con los cocos grampositivos. Los cocos grampositivos son un grupo de bacterias de pared celular gruesa, por eso son grampositivos, y de forma esferoidal, por eso se les dice cocos. Dentro de los cocos grampositivos de importancia médica existen dos géneros, el género de los stafilococos y el género de los streptococos. Entonces vamos a empezar con los estafilococos. Los estafilococos tienen aproximadamente 21 especies patógenas humanas, de las 45 o 46 que existen. De esas especies patógenas humanas, a nosotros nos interesan básicamente tres, que son las que están allí. El Staphylococcus aureus, el Staphylococcus epidermidis, el Staphylococcus saprophyticus. Yo voy a hablar del aureus, por eso es que está encerrado está señalado de rojo. Y a ustedes en su exposición de la próxima semana me hablarán, el grupo que le toca, del epidermidis y del saprophyticus. Entonces vamos a ver el Staphylococcus aureus. Staphylococcus es una palabra compuesta por dos raíces. Staphylo significa racimo. ¿Y por qué se le dice así? Porque así lo vemos en la tinción de Gram. Esta es una tinción de Gram y los cocos, por eso son redondos, están dispuestos en forma de racimos de uvas. Eso significa la palabra Staphylo, por eso se llama así. Y el aureus, el nombre aureus corresponde a la característica que adquiere las colonias. Cuando sembramos estafilococos en medios de cultivo, suelen tener las colonias un color dorado, un color oro. Aureus en latín significa dorado. Esta bacteria tiene una gran cantidad de factores de virulencia. Factores de virulencia que va a expresar en diferentes momentos, de acuerdo a la dinámica de crecimiento bacteriana. Y solo para mencionarla, ustedes ven aquí, estoy señalando en esta parte dentro de la bacteria un gráfico, ¿no?, de dos dimensiones con la dinámica de crecimiento bacteriano. Esto es un gráfico de dinámica de crecimiento, o sea, cómo crecen las bacterias. Comienza con la primera bacteria, ¿no?, la 1, y allí empieza la división celular, que en el tiempo va alcanzando un número máximo. Esa primera fase en la cual la bacteria se va dividiendo se llama fase estacionaria, fase de crecimiento exponencial. Así se llama, fase de crecimiento exponencial, hasta llegar a un punto donde ya la población bacteriana no crece, sino que se mantiene, entra en un periodo de meseta o de fase estacionaria. Entonces, esas son las dos grandes fases de crecimiento bacteriano. Y dentro de esas fases expresan diferentes factores de virulencia. Por ejemplo, las proteínas de superficie
se expresan en la fase de crecimiento exponencial, preferentemente. ¿Qué tipo de proteínas de superficie? Bueno, las primeras que se van a expresar son aquellas proteínas que sirven para la adherencia a los tejidos. Y de estas que están aquí, ¿cuáles son de adherencia? Bueno, aquí tenemos a la proteína de unión a la elastina, a la proteína de unión al colágeno y a la proteína de unión a la fibronectina. Esas tres proteínas se unen respectivamente a la elastina, al colágeno y a la fibronectina, que son moléculas de nuestra matriz extracelular. O sea, si el Staphylococcus toma contacto con nuestra matriz extracelular, inmediatamente va a expresar esas proteínas y se va a unir a él. Le va a servir para la estrategia de adhesión, para el mecanismo de adhesión. Y las otras también tienen utilidad, por si acaso. El factor clamping, o clamping factor, es una proteína que le permite aglutinarse al estafilococo, o sea, formar montones, formar grumos, acúmulos. ¿Y eso qué beneficio tiene? Bueno, al formar grumos, al agruparse, al formar acúmulos, se hace más difícil que los fagocitos, ya sean los macrófagos o los neutrófilos, los puedan eliminar. Y es más difícil de que los eliminen. Entonces, es un factor que le permite sobrevivir al microbio. En el caso de la coagulasa, ¿no? ¿Para qué sirve la coagulasa? La coagulasa es una proteína que coagula el plasma, o sea, interviene en la formación de fibrina a partir de fibrinógeno. ¿Y eso para qué sirve? Cuando se produce una herida y el Staphylococcus ingresa, sale sangre. Y como ya hemos estudiado en las clases anteriores, en la sangre nuestra tenemos proteínas antimicrobianas, por ejemplo, el complemento, las inmunoglobulinas. Entonces, esta coagulasa, ¿qué es lo que hace? Lo que hace es coagular la sangre. ¿Por qué? Porque al coagular la sangre, los neutrófilos y los macrófagos ya no van a poder salir del vaso sanguíneo, va a estar todo coagulado, no va a haber pase. Entonces le permite al microbio sobrevivir. Y la proteína A que vemos aquí, esta es una proteína que termina siendo tóxica para los neutrófilos, para los macrófagos e inclusive puede inactivar los componentes de las inmunoglobulinas a través de la acción directa bloqueadora sobre ellas, que tiene esta proteína A. Eso con respecto a las proteínas de superficie, aquellas que son expresadas en la fase de crecimiento exponencial. Pero también están aquellas proteínas que son secretadas, aquellas proteínas que la bacteria fabrica y que luego secreta al exterior. Ahí tenemos, por ejemplo, a las toxinas, por mencionarlas. Aquí, si ustedes logran ver, hay una toxina que se llama toxina alfa o alfa-toxina. La alfa-toxina o toxina alfa pertenece al grupo de las toxinas denominadas disruptoras de membrana. Son toxinas que le van a causar hueco a las células hospederas, van a producir un hueco, van a perforar. ¿Y esto por qué? Con la finalidad de que el microbio pueda alcanzar sus fuentes de comida. Tiene también toxinas que van a afectar la secreción de agua y iones, como sucede con la enterotoxina B, que afecta al tracto digestivo. Y también posee toxinas que funcionan como superantígenos. Este es el caso de la toxina del shock tóxico estafilocócico 1, TSST1. La toxina del shock tóxico estafilocócico es una toxina denominada superantígeno porque, ya ustedes saben lo que es un antígeno, es capaz de estimular a una gran cantidad de linfocitos T. Ustedes saben que los antígenos para estimular al linfocito T deben ser antígenos muy específicos, ¿no? Y generalmente un antígeno estimula a un tipo de linfocito T. Pero estas toxinas superantígeno, esta TSST1, puede estimular a más de 2.000 leucocitos a la vez. Y si eso ocurre, imagínense la cantidad de citoquinas inflamatorias que van a empezar a liberarse. Tiene, además, otros factores de virulencia,
como por ejemplo las enzimas llamadas beta-lactamasas. Las beta-lactamasas son enzimas que actúan contra los antibióticos beta-lactámicos, por ejemplo, contra la penicilina, las cefalosporinas. Tiene también el ácido teicoico, que es un elemento utilizado por la bacteria para la adhesión. Tiene también, aparte de las beta-lactamasas y el ácido lipoteicoico, al ácido teicoico y a la cápsula, que son elementos que les van a permitir sobrevivir en ambientes hostiles. Entonces, esta bacteria prototipo, en realidad tiene gran cantidad de factores de virulencia. El Staphylococcus aureus, por ejemplo, es capaz de habitar nuestra piel sana, puede comportarse como un comensal. O sea, imagínense la capacidad que tiene para poder adaptarse al ritmo de vida comensal, esperando la oportunidad de poder ingresar y producir enfermedad. Entonces tiene y expresa proteínas diferentes para adherirse a células epiteliales, para adherirse al hueso, produce osteomelitis también, y a partir de allí desarrollar su camino patogénico. Esta bacteria tiene la capacidad de sobrevivir dentro de la célula, o sea que si es fagocitada, puede sobrevivir dentro del fagocito, sea este un macrófago, sea un neutrófilo, puede sobrevivir en él y también va a eliminar elementos como las hemolicinas, que son una especie de toxinas que van a estar destinadas a matar leucocitos, ¿no? Tiene una toxina que se llama leucocidina de Panton-Valentine que mata neutrófilos, ¿no? Ya sabemos que los neutrófilos son las células encargadas de la defensa contra los microbios extracelulares, como es el caso de las bacterias. Esta bacteria puede producir infecciones prácticamente a todo nivel en nuestro cuerpo, desde infecciones de piel, tejidos blandos, neumonías, infecciones digestivas, infecciones sistémicas, infecciones del sistema nervioso central, inclusive puede producir osteomelitis. Esta versatilidad para producir infecciones en cualquier parte de nuestro cuerpo se la debe justamente a su gran capacidad de producir factores de virulencia que se acomodan prácticamente a cada situación. El Staphylococcus aureus se caracteriza por tener ese tipo de comportamiento. Veamos ahora otro género, el género Streptococcus. Strepto significa cadena, y se llama así porque los vemos así en las divisiones de grano, como cadenas. Allí tenemos tres especies importantes, el Streptococcus pyogenes, Streptococcus galactiae y el Streptococcus pneumoniae, cualquiera de los tres. Son importantes, voy a hablar del Piógenes, del Pneumoniae y ustedes hablarán luego de la Galactiae. La clasificación de los estreptococos. Los estreptococos son un grupo, una familia de especies que se caracterizan por tener una serie de elementos azucarados en sus superficies, en sus paredes celulares. Es más, esos azúcares pueden caracterizarse y ser repetidos en determinadas especies, y por eso se les estudia. Una de las formas de clasificar a los estreptococos es a través del tipo de carbohidrato que presentan en su superficie. Por eso es que algunos estreptococos pertenecen al grupo A, otros al grupo B. Esa denominación de grupo corresponde al tipo de carbohidrato, generalmente un carbohidrato que se repite y que permite esa identificación. Entonces vamos a tener a los estreptococos del grupo A, dentro de ellos está el Piógenes, a los estreptococos del grupo B, dentro de ellos está la Galactiae, y así por el estilo. Pero hay estreptococos que no tienen esa facilidad de expresar carbohidratos igualitos en su superficie. Eso sucede, por ejemplo, con el estreptococo pneumoniae, que tiene otro tipo de comportamiento. Lo mismo para el otro criterio de clasificación denominado hemólisis.
La hemólisis, deben saber ustedes, es un proceso mediante el cual el eritrocito es lisado, es roto, generalmente por enzimas bacterianas. Y las bacterias, evidentemente, tienen la capacidad de poder lisar eritrocitos. Esta propiedad se conoce también como hemólisis. Y las bacterias, en este caso los estreptococos, poseen 3 grupos de hemólisis conocidos y que son además señaladas o denotadas con números romanos. Tenemos a las alfa hemólisis, las beta hemólisis y las gamma hemólisis. Las alfa hemólisis son, ustedes ven aquí, la huella de una hemólisis alfa, llamada así por la letra alfa que se forma, y que tiene una apariencia media verdosa. Se le dice también hemólisis alfa o hemólisis incompleta. Significa que hay una falta de metabolización de los restos de la degradación de los hematines. Mientras que la hemólisis completa, aquella en la cual el microbio termina de aprovechar todos los restos del eritrocito, me produce este tipo de patrón, se llama beta-hemólisis, ¿no? Es un patrón casi transparente. El agar sangre en el cual estoy haciendo la siembra ya casi no contiene eritrocitos en esa zona. Eso es la hemólisis beta. Y la hemólisis gamma no es otra cosa que la ausencia de hemólisis que tienen algunos microbios. Entonces, hay 2 criterios importantes, repito, para clasificar a los estreptococos. Uno es el patrón de hemólisis y el otro, la presencia de un carbohidrato en la pared celular, lo que le da la denominación de grupo. Dicho esto, nuestras bacterias invitadas para esta parte presentan estas características. Por ejemplo, el Streptococcus pneumoniae es gamma hemolítico, perdón, es alfa hemolítico, el Pneumoniae es alfa hemolítico y además de ser alfa hemolítico, tiene una apariencia en la tinción de Gram de diplococo gram positivo, así es como lo vemos aquí, ¿no? Hay un diplococo que es gram positivo. Un segundito. Entonces, repito, el Streptococcus pneumoniae, llamado también neumococo, también se le conoce así como neumococo, es un diplococo, cocos en parejas, gram positivo, alfa hemolítico, produce hemólisis alfa. Mientras que el Streptococcus piógenes es un coco gram positivo en cadenas, y que es además beta hemolítico. Y el otro, el Agalactiae, también está en cadenas y también es beta hemolítico. Entonces, el Agalactiae y el Piógenes son beta hemolíticos los dos, solo que el Piógenes pertenece al grupo A y el Agalactiae pertenece al grupo B. Empezamos revisando al Streptococcus piógenes. El Streptococcus piógenes es una bacteria gram positiva dispuesta en cadenas y que recibe ese nombre porque es una bacteria productora de pus. Por eso es piógenes, generadora de pus. Es una de las bacterias que causan la fasciitis necrotizante, por ejemplo, ¿no? Una gran cantidad de destrucción. Esta bacteria posee también innumerables factores de virulencia muy importantes en el proceso de patogenicidad bacterianos. ¿Cuáles son esos factores de virulencia? La proteína M, número 1. La proteína M, la vemos aquí, este espiral de color amarillo es la proteína M, es larga. Esa proteína M está anclada en la pared celular de la bacteria y se prolonga hasta la parte más externa de la misma. Esta proteína M, que es un factor de virulencia, sirve para poder bloquear
la opsonina C3b. Esta opsonina C3b es bloqueada por la proteína M. De esa manera, no solamente bloquea la opsonina, parte del complemento, sino también logra bloquear y evitar la fagocitosis, puesto que la opsonina lo que va a intentar hacer es favorecer la fagocitosis, pero la proteína M evita que esa fagocitosis ocurra, garantizando de esta manera la supervivencia del microbio. Algunas de estas bacterias también poseen cápsula y su cápsula está hecha de ácido hialurónico. El ácido hialurónico, como ustedes saben, es una molécula que también forma parte de nuestra matriz extracelular. Tenemos bastante ácido hialurónico en el tejido conectivo. Y eso hace que la bacteria se cubra con ácido hialurónico, forma una cápsula con ácido hialurónico con la capacidad y la finalidad de esconderse del sistema inmunitario y mimetizarse. Lo que hace es una estrategia de mimetismo, o sea, se recubre de una sustancia que nosotros poseemos naturalmente en nuestro cuerpo. Entonces, lo que hace el sistema inmune es evitar atacarla porque la apariencia que tiene es muy similar al ácido hialurónico que nosotros tenemos. Hay otras moléculas también, como el ácido lipoteicoico, característico de las bacterias gram positivas, y la denominada proteína F, o proteína de fusión. Esta proteína F y también el ácido lipoteicoico cumplen con la función de ligarse a la fibronectina. La fibronectina es una molécula de matriz extracelular que se encuentra en nuestro tejido conectivo y a la cual se va a unir el ácido lipoteicoico y la proteína F, o sea, van a actuar como adhesinas. Las propias proteínas M y F asociadas sirven para evitar la invasión de células epiteliales. El mecanismo de patogenicidad también es ese, y algunas proteínas similares a la proteína M van a poder unirse no solo a la fibronectina, sino también a algunos anticuerpos. Inclusive, el Streptococcus posee una peptidasa de C5. Una peptidasa es una enzima. ¿Y por qué contra el C5? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué de importancia tiene el C5? El C5A, dentro del sistema del complemento. A ver, ¿quién me responde? ¿Nadie? ¿Estoy solo? No creo, ¿eh? A ver, ¿quién me dice qué cosa hace el C5A? ¿Nadie? ¿En serio? ¿Estoy solo? ¿Se han ido todos? A ver. ¿Dónde están? A ver, Indira. Indira, ¿qué hace el C5A? Profesor. Ah. ¿Te acuerdas o no? No, no me acuerdo. Ok, a ver, Tracy. ¿Está Tracy o no? Tracy Jara, ¿no está? ¿Quién levantó la mano? A ver, activa tu micro. Edgar. Así es, el C5A, gracias Edgar, es una anafilotoxina. Es una molécula que favorece la inflamación. Y una de sus funciones es activar a los neutrófilos. Por lo tanto, la peptidasa de C5A, ¿qué es lo que hará? Es una peptidasa, es una enzima, romperá el C5A para que no active a los neutrófilos y para que no se genere inflamación. Ese es otro factor de virulencia de este Streptococcus pyogenes. Tiene varios, inclusive podemos mencionar aquí también a las DNasas, ¿no? A enzimas que van a degradar el ADN,
Tenemos también a las estreptolicinas, que son moléculas enzimáticas que destruyen células, entre ellas los hematíes. Estas DNAsas, por ejemplo, sirven para poder degradar los ácidos nucleicos de las células hospederas y de esta manera la bacteria los puede aprovechar. Las hemolicinas lo que hacen es destruir tejido, causar úlceras, entre otros. Esta bacteria, este estreptococo beta hemolítico del grupo A, también es capaz de producir toxinas que funcionan como superantígenos. Eso hay que tenerlo en cuenta. No solamente el aureus lo hace, sino también la toxina del shock tóxico estreptocócico, que actúa de la misma manera, estimulando de manera exagerada a un grupo grande de linfocitos T, causando pues tormenta de citoquinas y shock tóxico. Tiene muchas más, por ejemplo, esta DNAsa tiene la función de degradar la NET que produce el neutrófilo, o sea, la netosis. ¿Se acuerdan? La netosis tiene la particularidad de, durante la netosis, el neutrófilo libera sus histonas junto con sus ácidos nucleicos para poder atrapar a los microbios y activar las enzimas que salen de su citoplasma, de sus gránulos. Pero este microbio, esta bacteria, Streptococcus pyogenes, tiene una DNAsa que degrada a esa netosis. O sea, no se deja atrapar. Tiene péptidos antimicrobianos, las propias estreptolicinas causan la muerte de los fagocitos y tiene una serie de elementos que van a bloquear esta respuesta inmunitaria, tratando justamente de que el microbio pues, pueda sobrevivir, ¿no? Sus enzimas son conocidas, las estreptolicinas, hay dos tipos, las estreptolicinas termosensibles, de que se degradan con temperatura por encima de los 60 grados, que es la estreptolicina S, y las termoresistentes, aquellas que sobreviven al calor, como es el caso de la estreptolicina O. Su patogenicidad, por lo tanto, puede abarcar cualquier tejido. Este microbio ingresa generalmente por la piel y por las mucosas y termina alcanzando torrente sanguíneo, donde va a producir una serie de eventos como, por ejemplo, la coagulación de las proteínas, una coagulación intravascular diseminada, va a producir inflamación vascular, va a producir formación de microtrombos, entre otras. Puede, repito, ingresar por la vía cutánea, puede ingresar por la vía de las mucosas. De hecho, las enfermedades a las cuales se asocia más están entre ellas, ¿no?, las sinusitis, las otitis, las meningitis, la neumonía, las infecciones de piel, las faseitis, un microbio bastante versátil en cuanto a la producción de enfermedades. Esta, por ejemplo, es otra foto de una faseitis necrotizante. El paciente le falta toda esa parte de la piel que se ha retirado con cura quirúrgica porque todo había sido destruido por acción de estas toxinas bacterianas, ¿no? La toxina que produce alta destrucción de piel y tejido celular subcutáneo, causando pues la exposición de grandes masas de músculo, ¿no? Esto es tratado posteriormente pues con injertos y demás en la búsqueda de que el paciente recupere su estructura normal. Sus enfermedades son bastante curiosas, toda vez que el piógenes puede producir enfermedad por infección directa, o sea, el microbio directamente infecta un tejido, pero también lo puede hacer a través de toxinas. Justamente sus enfermedades mediadas por toxinas, tenemos allí a la faseitis necrotizante, tenemos también al síndrome de shock tóxico estreptocócico y a la denominada fiebre escarlatina. Y la otra es el espectro de enfermedad posinfecciosa. Este microbio puede producir daño después de mucho tiempo. Por ejemplo, en el caso de la fiebre reumática, la persona se infecta con Streptococcus pyogenes, hace por lo general una faringitis. Esa faringitis tiene, ¿cómo se llama?, un episodio de tratamiento, pero producto de esta faringitis se producen anticuerpos contra el piógenes. Y esos anticuerpos se quedan circulando
pero como la bacteria tiene una estructura muy parecida a la estructura de las válvulas cardíacas, los anticuerpos terminan atacando a las válvulas cardíacas, produciendo justamente la enfermedad reumática del corazón. Lo mismo puede suceder con la membrana glomerular en el riñón, de allí que exista la glomerulonefritis post-estreptocócica. El Streptococcus pneumoniae, esta es otra bacteria gram positiva también, diplococo, están de a dos gram positivos. Este neumococo, llamado también así, es un habitante de la microbiota comensal respiratoria. Hay un porcentaje de pacientes, 5% de personas lo tienen al neumoniae en sus mucosas. Pero este Streptococcus pneumoniae se encuentra dentro del moco, o sea, está dentro del moco, pero está separado obviamente del epitelio, entonces no lo invade. ¿Qué tiene que pasar para que produzca enfermedad? Pues tiene que diseminarse a otros sitios. Eso puede suceder, por ejemplo, por aspiración, ¿no? El paciente aspira un líquido que contiene el microbio. Puede suceder por diseminación local. La infección faríngea termina produciendo infecciones de oído medio a través de la comunicación por la trompa de Eustaquio, ¿no? El microbio pasa de la faringe al oído medio y produce otitis media. Y también puede atravesar la barrera hematoencefálica y producir meningitis. La meningitis causada por neumococo es frecuente. Este Streptococcus pneumoniae, que puede habitar las fosas nasales de algunos individuos, lo que los convierte en portadores, puede cambiar su ubicación gracias a diferentes elementos. Por ejemplo, uno de los factores de virulencia de este Streptococcus pneumoniae es la denominada neumolicina. La vemos aquí. La neumolicina es una especie de toxina microbiana que lo que hace es promover la inflamación. Al promover la inflamación, toda esta zona que estaba endurecida, ¿no? El moco empieza a ablandarse, permitiendo el desplazamiento del microbio hacia planos más profundos. Lo mismo sucede con la presencia de inmunoglobulinas, tanto la inmunoglobulina G como la inmunoglobulina A1. De hecho, existen algunas comorbilidades, como por ejemplo las infecciones virales, que facilitan la migración de las infecciones virales. Lo que hacen es romper las células, son infecciones líticas, y al romper las células del epitelio respiratorio, facilitan la invasión por parte de estas bacterias, ¿no? Entonces, al encontrar una puerta abierta, el microbio se va a meter. Inclusive, una vez en contacto con la célula, la expresión de sus factores de virulencia dirigidos a la interacción. Esto incluye a las fimbrias, las fimbrias o pili, que le van a servir para adherirse al tejido. Y de allí también pueden liberar una serie de elementos para tomar contacto con el epitelio, sobre todo con los glicosaminglucanos, que son los elementos de adherencia formidables, y producir enfermedad. Una de las apariencias, uno de los factores de virulencia importantes de este Streptococcus pneumoniae es su cápsula. Tienen una cápsula bastante gruesa que es antifagocítica y que le permite al microbio poder escapar de la respuesta inmunitaria. Aquí vemos más factores de virulencia, algunos asociados a la adherencia, otros relacionados a aquí vemos en mayor detalle todavía la pared celular, su cápsula y las enfermedades que produce, por lo tanto, también son variadas. El estreptococo puede, evidentemente, producir infecciones no solamente en cavidad respiratoria, sino también lo pueden hacer en cavidad oral, lo pueden hacer en además de las infecciones
respiratorias, esta bacteria puede producir infecciones del sistema nervioso central, meningitis, puede producir también infecciones como punto de partida en sangre, por ejemplo, lesiones de tipo biliar. Y tiene también una forma muy curiosa de alcanzar el espacio subaracnoideo. Este es un microbio que al ingresar por la vía respiratoria se internaliza hacia el interior de la célula, por debajo del epitelio, y allí desarrolla pues su patogenicidad, uniéndose primero a la célula hospedera, la célula de epitelio, en este caso respiratorio, y traslocándose a través de ella, o sea, transportándose por el interior de la célula hasta salir por el otro lado, eso se llama translocación. Y a partir de allí alcanza el vaso sanguíneo, se mete a la sangre y se disemina por todo el cuerpo, pudiendo atravesar la barrera hematoencefálica y metiéndose directamente al compartimento del líquido cefalorraquídeo, característico en estas infecciones. Las enfermedades asociadas son la diseminación por sangre, que corresponde a la bacteriemia, la formación de algunos complejos antígeno-anticuerpo que pueden depositarse en el riñón, lo mismo para y en el caso de que se produzcan infecciones severas, pues sí logran comprometer la vida del paciente, sobre todo por el tipo de historia natural de enfermedad que tienen. Este estreptococo es bastante agresivo. Sus enfermedades asociadas están enfocadas sobre todo al encéfalo, la osteomielitis, también puede infectar, además de la parte cerebral produciendo la meningitis, puede infectar también otras partes del cuerpo, por ejemplo, la parte de la vía respiratoria, produce neumonía. También en el caso del vaso, a veces hay una patología llamada secuestro esplénico, el vaso va creciendo de tamaño en periodos muy cortos de tiempo, también está involucrado esta bacteria. Veamos ahora a los bacilos grampositivos, al género Bacillus, el género Clostridium y el género Listeria. Empezamos con el género Bacillus. El género Bacillus, bastante conocido, sobre todo porque sobre ellos trabaja Robert Koch y también Louis Pasteur, tiene tres especies importantes: el Bacillus anthracis, del cual voy a hablar, el Bacillus cereus y el Bacillus subtilis. El Bacillus anthracis es conocido por haber sido objeto de estudio para la elaboración de los postulados de Koch. Es una bacteria gram positiva, o sea, tiene pared celular gruesa y que además tiene una estructura que ustedes están observando aquí, una estructura central denominada espora. Esa es una espora central. La espora es un elemento de resistencia bacteriana. Ahora, este Bacillus anthracis presenta esta particularidad. ¿Por qué? Porque dentro de su estructura tiene dos factores de virulencia importantes. Uno es la cápsula. La cápsula es un elemento que la bacteria sintetiza cuando se ve amenazada, cuando entra en estrés. Y la cápsula de Bacillus anthracis es diferente a las otras cápsulas bacterianas. Las cápsulas bacterianas por lo general están hechas de azúcar, están hechas de polisacáridos, mientras que la cápsula de Bacillus anthracis está hecho de una sustancia peptídica, la derivada de proteínas. Este tipo de
de factores de virulencia se expresan sobre todo si hay algo en el microbio que lo facilite. Por ejemplo, el Plasmodium ahora, esta toxina y también la cápsula aparecen cuando se expresan dos segmentos plasmídicos importantes, plásmidos que además han sido adquiridos por esta bacteria a través de transducción, o sea, a través de virus bacteriófagos. Uno de ellos es el plásmido llamado PXO1. Es un plásmido que está dirigido a la expresión de los tres componentes de la toxina del antrax, que son el antígeno protector, el factor letal y el factor edema. Juntos hacen la toxina del antrax, ¿no? Por separado no funcionan, funcionan juntos. Y también la generación de la cápsula. Solo que en el caso de la cápsula, el gen involucrado es el PXO2, y esta cápsula solamente se va a expresar cuando la bacteria se esté dividiendo, es decir, en el momento en el que hay mayor vulnerabilidad para el ADN que está desenrollado. Entonces, ese es más o menos el panorama con respecto a este Bacillus anthracis, cuya patogenicidad descansa netamente en la acción de la toxina en los tejidos, una toxina que produce un fondo, un precipitado de color negro. Produce una úlcera, en realidad, la lesión del anthrax, una úlcera que difícilmente cura. Ahora, ese es su principal mecanismo de patogenicidad, la producción de la toxina, de allí que existan enfermedades conocidas como el anthrax cutáneo, un vehículo de ingreso es contacto directo, donde en el anthrax cutáneo, que se produce por una herida generalmente contaminada con una secreción donde había anthrax, esta enfermedad, este anthrax, también puede ser adquirido a través de la inhalación, por eso hablamos del anthrax pulmonar, produce neumonía necrotizante, y también puede ser adquirido por vía digestiva a través de la ingesta de productos ligeramente contaminados con este Bacillus anthracis. El género Clostridium, este es otro género microbiano, perdón. Este es otro género bacteriano formado por bacterias que son gram positivas y además son bacterias anaerobias. Sucede con el Clostridium tetani, el Clostridium botulinum, de los cuales hablaremos a continuación, y también el Clostridium perfringens y el Clostridium difficile, del cual nos hablarán ustedes en la siguiente clase. Empezamos con el Clostridium tetani. El Clostridium tetani es la bacteria que produce el tétanos. El tétanos es una enfermedad producida por toxinas, una toxina que se llama tetanoplasmina. Es una bacteria que tiene una espora, pero a diferencia del bacillus, donde la espora está en el centro de la bacteria, en este caso es un bacilo terminal. Es un bacilo con espora terminal que libera cuando encuentra condiciones adversas. Pero el problema del tétanos no es tanto la espora, el problema del tétanos es su factor de virulencia denominado toxina, la toxina tetánica, la tetanoplasmina. La tetanoplasmina es una toxina con acción de clivaje, con acción de ruptura de la sinaptobrevina, que es una de las proteínas de transporte de las vesículas sinápticas. Entonces, esta toxina tetánica, esta tetanoplasmina, tiene dos unidades también. Una unidad A, que es la que tiene la actividad endopeptidasa,
y contiene además un átomo de zinc, y la subunidad B, donde se encuentra el receptor para la hormona. Entonces, cuando la célula bacteriana libera la toxina, lo que hace la toxina es impedir o inhibir la liberación de las moléculas de relajación, como la glicina, en el espacio sináptico, haciendo que el músculo permanezca contraído, pero permanezca paralizado, o sea, la denominada parálisis espástica, ¿no? La parálisis en espasmo, producida por la toxina tetánica. El tétanos es una enfermedad harto conocida, antigua, es una enfermedad que presenta una tétrada física, o sea, tres signos característicos. Uno es el trismus, una contracción del músculo macetero. El otro es la denominada risa sardónica, ¿no? Esta es la segunda que vemos aquí, en la cual la contractura se da a nivel del músculo platisma del cuello, lo que hace que el paciente sonría de esta manera me extraña. Y la tercera es el opistótono, o sea, la contracción, la parálisis espástica o contracción de los músculos de la espalda, los paraespinales sobre todo, haciendo que el paciente tenga esta hiperextensión característica de tétanos. El tétanos también puede afectar a los neonatos, se llama tétanos neonatal y se da porque la infección ingresa por el muñón, por el muñoncito donde se cortó el cordón umbilical, pero afortunadamente existe vacuna frente a este microbio, y una vacuna importante dentro de... El Clostridium botulinum es otra bacteria perteneciente al género Clostridium, produce una toxina llamada toxina botulínica, también tiene espora terminal, y sus factores de virulencia descansan sobre todo en eso, la capacidad de formar, de bloquear sobre todo la liberación de los neurotransmisores excitadores y evitar también el movimiento muscular. Produce parálisis también, solo que en este caso la parálisis muscular es en relajación. En el caso del tétanos era una parálisis en contracción. Esto es una parálisis en relajación. ¿Por qué? Porque la toxina tetánica, la toxina botulínica, tiene la particularidad de ingresar junto con alimentos contaminados, generalmente anaerobios, y que esta toxina actúa sobre las proteínas del complejo SNARE, que son las proteínas que facilitan el traslado de la vesícula de acetilcolina. No va a llegar al espacio sináptico porque la toxina va a romper a las proteínas como la sinaptogrebina, la sintaxina y el SNAP25, impidiendo su salida. Entonces, si no se libera acetilcolina al espacio sináptico, no va a existir liberación de acetilcolina, por lo tanto el músculo no se va a relajar, se va a quedar en parálisis, pero esta vez será una parálisis flácida. Esto es más o menos lo que sucede durante un episodio de estas intoxicaciones con toxina botulínica. La toxina tiene ya un costo, una acción mucho más agresiva. En la imagen de la derecha ustedes están viendo el proceso de liberación normal. Aquí está la vesícula de acetilcolina, se acerca hasta la membrana celular, se acerca y luego hace la liberación, pero en el caso de la toxina botulínica, lo primero que va a ocurrir es la determinación de responsabilidad del personal que permitía eso. Y la toxina botulínica o neurotoxina botulínica también tiene estructura B. Al tomar contacto con la vesícula endosómica, lo que hace es separar la unidad pesada de la unidad ligera. La unidad pesada sale para reciclaje y queda la unidad ligera. Esta cadena ligera o unidad ligera lo que hace es romper las proteínas del grupo SNARE, impidiendo de esta manera la
liberación de esta acetilcolina y la parálisis correspondiente. De hecho, su enfermedad o sus espectros de enfermedad están más relacionados con la aparición del botulismo como tal, siendo esta una bacteria anaerobia, es de esperarse que tenga a la mano, ¿no?, una ayuda para poder trasladar rápidamente al paciente a un centro de atención, toda vez que ese botulismo puede terminar produciendo parálisis de músculo respiratorio, con la consiguiente asfixia y muerte del paciente. Y aquí hay que tener cuidado, mucho cuidado con los niños, puesto que la miel, sobre todo la miel que se conserva en la intemperie, suele estar relacionada con este Clostridium. Puede inclusive manejarse mal desde su nacimiento y luego tenemos aquí al género Listeria. El género Listeria tiene básicamente una especie patógena, que es la Listeria monocytogenes. La otra Listeria, que es la inocua, produce enfermedad en el humano, pero generalmente en el inmunosuprimido. En la Listeria monocytogenes no, producen todos. Patógeno primario, con una serie de elementos que va a utilizar para poder acceder a nuestros compartimentos. Tienen proteínas que facilitan la adhesión, tienen sus propias adhesinas. Y en este caso, la Listeria monocytogenes sintetiza unas moléculas que facilitan el ingreso del microbio a la célula. Se llaman internalinas. ¿Y por qué? Porque la Listeria crece mejor dentro de la célula que fuera de ella. Entonces, dentro de sus factores de virulencia cabe mencionar a esta internalina que vemos aquí, pero también a las enzimas llamadas listerio-lisina O. ¿Por qué? Porque el microbio, una vez que ingresa a tener contacto con nuestros tejidos, recordemos que parte de la mecánica de la absorción es que el microbio va a tener que ingresar, ¿no?, a la célula. Una vez que ingrese, se produce la vesícula endosómica, y lo que hace el microbio para evitar ser destruido, sobre todo por las enzimas digestivas, es romper la pared del fagosoma. Lo hace utilizando no una espada, sino utilizando una enzima que se llama listerio-lisina O. Pero la listeria-lisina O, la vemos aquí, la listerio-lisina O lo que hace es un hueco, le hace un hueco a la vesícula endocítica, y de esta manera puede escapar al citosol. Es una forma de escape de la respuesta inmune. Su patogenicidad descansa en su capacidad de invasión. Es muy invasiva la Listeria monocytogenes, y eso también obedece a su forma de ingreso. Puede ingresar por vía oral, pero se le ha relacionado mucho con gestantes, donde la enfermedad pues va mucho peor, ¿no? Esta bacteria invade. Una vez que invade, se escapa de la vesícula endosómica y luego va avanzando con colonizar el resto del cuerpo. De hecho, la enfermedad asociada pasa por diferentes órganos y sistemas, desde una hepatitis medicamentosa o ulcerativa, ¿no?, hasta la aparición de meningitis. Esta es una bacteria que también causa meningitis. Finalmente, los cocos gram negativos, para terminar esta primera parte. Los cocos gram negativos, tenemos al género Neisseria, con 3 especies importantes desde el punto de vista médico: la Neisseria meningitis, la Neisseria gonorrhoeae esta Neisseria tiene 2 géneros importantes. La Neisseria zika es una Neisseria que la encontramos en la cavidad nasal, ¿no? La mitad de la población tiene huella frente a Neisseria zika.
mientras que la Neisseria meningitidis y la Neisseria gonorreae son de otro tipo de comportamiento. La Neisseria meningitidis es llamada también meningococo, es una bacteria cuya asociación espacial es de diplococo, es un diplococo, o sea, cocos en pareja, diplococo gram negativo. Esta Neisseria posee también varios factores de virulencia. Al ser un gram negativo, pues tiene una segunda membrana, además de poseer algunos elementos de adherencia. Y también los factores de virulencia destinados a inactivar nuestro sistema inmunitario, como pasa, por ejemplo, con algunas proteínas que son liberadas al exterior. La patogenicidad de Neisseria meningitidis radica en su capacidad de ingresar por la vía respiratoria alta. Ya es por allí por donde se infectan, por lo general. Y de allí la bacteria puede pasar al vaso sanguíneo y luego al espacio subaracnoideo. De hecho, este meningococo produce meningitis, pero durante el pasaje por su vaso sanguíneo y consiguiente membrana glomerular hace que se presenten dos grupos de enfermedades. Uno, las llamadas enfermedades de tipo meningococcemia, o sea, meningococcemia es el microbio viajando en sangre, y la otra es la actividad denominada meningitis, la meningitis y la meningococcemia. Las dos son graves. Hay pacientes en los cuales se hace pues la invasión microbiana ocurre en un tiempo bastante corto, en este caso es mucho más rápido. La meningococcemia se produce por el pasaje de la bacteria al torrente esta Neisseria meningitidis puede afectar el sistema nervioso central produciendo meningitis con alguna sintomatología conocida, como por ejemplo rigidez de nuca, fotofobia, náusea, vómito. Puede también producir meningococcemia, cuyo significado es diferente, porque lo que significa en este caso es que eso hace que la patogenicidad de esta bacteria sea de temer, porque no solamente puede invadir el torrente sanguíneo, sino también causa un problema llamado coagulación intravascular diseminada, por disminución de plaquetas y riesgos de sangrado. La Neisseria gonorreae, llamada también gonococo, esta es una Neisseria que solemos observarla dentro de los fagocitos, o sea, es fagocitable, una bacteria que en realidad es fagocitable. Y así es como lo vamos a observar. La Neisseria gonorreae es una bacteria causante de la enfermedad llamada gonorrea. Esta es una imagen de un neutrófilo que ha fagocitado Neisserias, pero todavía no las puede digerir. Y esto se debe a muchos de sus factores de virulencia, no solamente la parte que se ve, sino sobre todo lo que no se logra ver a simple vista, como son la presencia de estas paredes celulares que ofrecen además una especie de pilie de conjugación de tipo 4 a la presencia de proteínas que van a intentar bloquear la respuesta inmunitaria y inclusive esta es una bacteria que puede generar con sus enzimas la reparación del ADN. Es una de las cuestiones interesantes de esta bacteria. Tiene la particularidad, por ejemplo, de poderse
cambiar de ropa muy rápidamente y de esta manera no era capturado rápidamente por el sistema inmunitario. ¿No? Es muy versátil también esta Neisseria. Y su patogenicidad radica pues en el ingreso del microbio y su capacidad de invadir. La Neisseria gonorrea es una bacteria que induce al epitelio a producir interleuquina 8. La interleuquina 8 es una quimioquina que tiene la particularidad de reclutar neutrófilos, que son justamente los que se van a dedicar a esta máquina. La meningitis, de hecho, es una enfermedad de emergencia, manejo rapidísimo, con antibióticos y demás, pero hay que tener mucho cuidado a la hora que se administra, porque suele producir complicaciones a ese nivel. ¿Qué enfermedades causan Neisseria gonorrea? Por ejemplo, causa enfermedades de transmisión sexual, toda vez que su transmisión es principalmente sexual, y así es donde los vamos a encontrar en los diferentes tipos de muestras, por ejemplo, en la uretra, en la próstata, en la vejiga, en la faringe también produce faringitis, inclusive en algunas pacientes puede llegar a producir conjuntivitis, ¿no? Sobre todo cuando hay contacto directo con ese fluido corporal. Bien, hasta aquí esta primera parte. Vamos a descansar 3 minutos, poquito de 3 minutitos para poder empezar con la segunda. ¿Ya? Voy a dejar de compartir para cerrar esta.